Bendiciones, mis amados hermanos, qué bueno estar nuevamente aquí en este tiempo, viendo la gloria del Señor, sabiendo lo que Dios quiere hacer en medio de estos tiempos. Dice la palabra, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla florecer. En medio de estos tiempos, la manifestación de la gracia de Dios se hace visible en lo que usted y yo somos. Este es un tiempo y lo he venido recalcando cada día. Este es el tiempo de la iglesia, es el tiempo donde vamos a ver la gloria de Dios manifestada. Es el tiempo donde usted tiene que hacer parte de ese gran equipo, donde vemos la grandeza de Dios visible en cada uno de nosotros. Es tiempo de saber que tu casa hoy se convierte en una iglesia donde la palabra del Señor se hace manifiesto, donde Dios te va edificando cada día a través de su palabra. Dios va recordando, Dios va mostrando, Dios va haciendo gracia en medio de cada uno de nosotros. Entonces es importante, mi amado hermano, que usted y yo en este tiempo entremos a la presencia del Señor, adoremos a Jesús, glorifiquemos el nombre del Señor a través de nuestra adoración al Padre, que puedas entender, como dijo la palabra o como dice la palabra, y hoy se está haciendo visible, que Jesús le dijo a la mujer samaritana, el tiempo viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y es importante entender esto, porque hoy que no podemos estar en nuestros lugares de culto, en nuestro lugar de adoración, hoy en el lugar donde tú estás puedes adorar a Dios. Y hoy puedes saber que hay un milagro de Dios para tu vida. Si puedes creer, hay algo sobrenatural que Dios puede hacer en medio de usted. Entonces, por eso, adora a Jesús, glorifica a Dios junto con los hermanos que están en medio de esa gracia, en medio de eso visible. Dios va a estar a tu lado. Entonces, es tiempo de adorar a Jesús. En su justicia y en la cruz, de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Está en Jesús, en su justicia y en la cruz, de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Y en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. Y en Jesús fuerte soy.
gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en él. Y un día él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante él vendré, justificado por la fe. Y en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey, Él es Dios en Jesús, fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey, en Jesús. Fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad Él es. Mis amados hermanos, seguimos en este tiempo con la palabra, sabiendo que Dios tiene, después de adorar, exaltar, ver los milagros que Dios hace, debemos saber que en este tiempo la iglesia más que nunca tiene que moverse. Y por eso quiero ir a la palabra, a Hechos capítulo 8, en el versículo 1 en adelante. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino que ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. ¿Sabe? Este pasaje es bien precioso. Y es bien precioso por algo que me parece muy significativo. Y era que era un leproso. Era una persona que aún, según la ley, no era bueno tocarlo. No era bueno hacerlo. ¿Por qué? Porque esa lepra era símbolo de inmundicia y yo podía quedar inmundo. También, viéndolo médicamente, en esa época, el leproso era alguien que estaba a las afueras porque creían que era algo contagioso. Pero sabe, es interesante que Jesús iba más allá de lo que de pronto el concepto de lo que la gente podía pensar. Y aquella persona sin esperanza, aquella persona sin un futuro por delante. ¿Sabe? Es difícil cuando nosotros nos convertimos en personas que señalamos y que sacamos conclusiones ante las circunstancias. Y ahora encontramos a un hombre leproso, a un hombre sin oportunidades, a un hombre que de pronto era más fácil tenerlo lejos, pero encontramos a un Jesús que es diferente. ¿Sabe? A un Jesús que en medio de las circunstancias no se marcaba en medio de un panorama que la gente quería mostrar, sino que encontramos a un Jesús que en medio de una situación difícil sabía que era precursor de esperanza en medio de una persona. Usted y yo como cristianos debemos saber que hay una oportunidad en medio de esta crisis. Debemos saber que en medio de esta situación
El cielo es el que marca la diferencia en lo que nosotros somos. El cielo es el que puede hacer que algo se pueda mostrar en medio de nuestra vida. ¿Sabe? Algo que debemos saber en medio de este momento es que Dios aún sigue cuidando de nosotros. Que Dios quiere hacer algo en medio de nuestra vida. Dice la palabra del Señor que he aquí que el leproso se postró delante de él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. En primer lugar, aquella persona entendió que él podía aún postrarse delante de Jesús. Algo que usted y yo debemos saber en medio de este tiempo, en medio de esta crisis, es que Dios puede hacer algo en medio de nosotros. Y es tiempo de postrarnos delante de Él. Es el tiempo de clamar. Es el tiempo de saber que algo Dios puede hacer en medio de nuestra vida. En nosotros está este tiempo para humillarnos delante de la presencia del Señor. ¿Sabe? Todos los días estamos escuchando noticias. Todos los días tenemos miedo. Todos los días estamos en dificultades, gente de la alta sociedad, gente muy pobre, todos estamos por igual ante esa circunstancia. Aún valga el tiempo para que oremos por la familia Hernández, la familia de quien en vida era el doctor Carlos Hernández Mogollón. ¿Sabe? Alguien con las posibilidades hoy está ante la presencia del Señor y es tiempo de orar también por esa familia y por todas las familias que han perdido hoy a alguien. Pero sabe, en medio de esto, sepamos nuestra humanidad y nuestra debilidad. Y por eso hoy es tiempo de postrarnos delante de Jesús. Es tiempo de decirle a Jesús: Señor, tú puedes hacer algo en mi vida. El único que puede cambiar esta situación se llama Jesús. Entonces, si estás pasando por una necesidad, si estás pasando por un problema, hoy es tiempo de postrarnos delante de Cristo. Hoy es tiempo de decirle a Jesús: Jesús, estamos delante de ti. Tú eres el único que puedes hacer algo por nosotros. No podemos seguir creyendo que nuestra vida sencillamente es un momento más. Hoy es tiempo de decirle a Jesús: Jesús, ten misericordia de nosotros. Hoy es tiempo de decirle: Jesús, hemos fallado. Hoy es tiempo de decirle: Jesús, estamos fuera de orden y sabemos que tú eres el que puedes hacer algo en medio de nuestra vida. En segundo lugar, aquel leproso no solamente se postró, sino aparte de postrarse, aquel leproso entendió que la soberanía de Dios sobre nosotros. ¿Sabe? Cada día debemos entender esa soberanía. Esto no es de que yo pueda o de que yo sea fuerte o que tenga dinero o que esto es para aquellos, para otros. No, es la soberanía de Dios. Dios es el que sabe qué es lo que vamos a hacer. Escuchaba a algunas personas allegadas al doctor Carlos decir que este hombre se cuidaba de una manera tremenda, decir que él se cuidaba de muchas formas. Desafortunadamente tuvo que partir. Pero ¿sabe algo? Esto nos muestra que por mucho que nosotros podamos hacer, y te animo a que te cuides, te animo a que pase, pero algo que debes entender en medio de lo que te cuide es esa soberanía de Dios sobre nosotros. No sabemos cuándo va a ser nuestro día. Por eso ante esto debemos doblegar nuestra vida ante esa soberanía del Dios Todopoderoso. Muchos de nosotros éramos prepotentes al principio y decíamos: yo no conozco a nadie que tenga eso, que aquello. Aún alegábamos en medio de las circunstancias. Pero ¿sabe algo? La soberanía de Dios es tan eterna que solamente si Él quiere puede limpiarnos. Solamente si Él quiere puede guardarnos en medio de esta circunstancia, porque tú te puedes cuidar todo lo que quieras, pero alguien que no se cuide puede afectar tu vida y vamos a seguir, como hablan los que saben de esto, en una nueva normalidad. Pero en esta nueva normalidad Dios sigue teniendo el control de este mundo. Si tú y yo no entendemos eso, nos vamos a enredar en medio de las circunstancias. Por eso aquel hombre leproso, al postrarse delante de Jesús, le dice: si tú quieres puedes hacerlo. ¿Sabes?
es interesante que nosotros está entender la soberanía de Dios. Que nosotros está el saber que Dios tiene el control de todas las cosas. Que llegará el momento donde vamos a partir de esta tierra en la soberanía. ¿Sabe? La palabra de Dios dice que aún Él conoce cada uno de nuestros cabellos. Los ha contado. Si Dios quiere, puede hacerlo. Si estás enfermo, dile: Dios, si tú quieres, puedes sanarme en este instante. Dios es el que puede marcar la diferencia. Jesús pudo manejar siempre esta circunstancia. Había muchos, ¿sabe? En el estanque de Betesda había muchos enfermos, pero Dios fijó y sanó a alguien. Algo que tú puedes saber es que hoy puede ser el milagro de tu vida, si Dios quiere hacerlo. Es el tiempo de la soberanía de Dios. Es el tiempo de la grandeza. Es el tiempo donde toda nuestra prepotencia se tiene que caer ante la grandeza de Dios, que es el que tiene cuidado de nosotros. Es el tiempo de poder saber que todo lo que yo pueda hacer, pensar, decir, nada puede unirse ante esa gracia sobrenatural de Dios sobre nosotros. Si quieres, si tú quieres, puedes hacerlo. ¿Sabe? Hoy tenemos que mirar al Dios que puede hacer la diferencia en nuestra vida. No somos nosotros. Antes de que pasara esta pandemia, estaban diciendo que iba a haber un ataque militar hacia Venezuela, y aquí escuchaba yo a las personas: sí, que haya la guerra, que se metan, que sinvergüenza. ¿Sabe algo? En este tiempo yo me ponía a pensar que muchos querían la guerra. Hoy están llorando porque no pueden salir de su casa. ¿Cómo sería en una guerra en esa época? Pero ¿sabe algo? Algo que debemos saber es que la soberanía de Dios está por encima de todo. Un virus, algo diminuto, no es una bomba, no es un tiro, no es nada, es un virus. Hoy cambió todo el contexto de lo que el mundo puede pensar. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que sucede es si Dios quiere. Dice la palabra: no digas mañana iré, mañana haré, mañana diré. No, diga si Dios quiere. Si es la voluntad de Dios. Si está en la dimensión de la gracia de Él para hacerse. No es lo que yo piense. Personas de todos los estratos sociales. Personas de toda clase, personas ricos, pobres, religiosos, no religiosos, se están muriendo ante un virus pequeño. Pero también todos pueden ser sanados ante la grandeza de un Dios que puede hacer la diferencia. Mi amado hermano y amigo que me escucha, por mucho de que no o que querramos hacer nuestra voluntad, debemos meternos en nuestra cabeza que si Dios quiere, yo no puedo ordenarle a Dios que Dios haga algo. Si yo pudiera ordenarle a Dios, yo le diría en este momento: Dios, que no suceda. Pero ¿sabe? No sé ni cuándo puede pasar esto. Pero aquel hombre le dice a Dios: si quieres, puede librar. Pero ¿sabe algo? En medio de esto hubo dos cosas que Jesús hizo, y quiero enmarcarlo en esto para concluir. Dice: cuando descendió Jesús del monte. ¿Sabe algo? A mí me encanta esta palabra: descendió. Es el Dios soberano. Pero Él descendió donde estaba un leproso. ¿Sabe? La palabra habla que Jesús no tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, se humilló hasta lo sumo. ¿Sabe? Qué interesante que esa grandeza ahora se muestra en un leproso. Él descendió. Él descendió. ¿Sabe algo? En medio de estos momentos Dios puede decir: me voy, pero en medio de estas circunstancias Dios puede descender donde nosotros estamos. ¿Sabe? A Dios no le afecta el COVID. El Dios poderoso al que tú y yo creemos no es que
Dios me levantó hacia donde Él está. No, Él descendió aún en medio de nuestra circunstancia, en medio de nuestro momento difícil. Él descendió. ¿Sabe? Él en estos momentos no está como algunos de nuestros políticos creerse grandes. Algunos hasta aquí en el Congreso en Colombia se subieron el sueldo. ¿Sabe? Dios no está buscando ascender. Dice que Él descendió. ¿Dónde estaba el leproso? Pero termino con una segunda cosita. Dice la palabra en el versículo 3, Jesús extendió su mano y le tocó, diciendo, quiero ser limpio. No solamente Jesús descendió, sino Jesús tuvo contacto con él. ¿Sabe? Jesús no está pensando otra cosa sino en la gracia de él. Jesús es tan eterno. Él era humano. Él podía decir, no lo voy a tocar, es inmundo, no me puede prender la lepra, pero ¿sabe algo? Jesús podía haberle dado una palabra y haberle dicho, sea limpio, ya, chao, no me vaya a tocar mi grandeza ni mi fuerza. No, Él fue y descendió y lo tocó. ¿Sabe cómo hablaban de Jesús? ¿Qué decían de Jesús? Que era amigo de pecadores. Hoy nosotros como iglesia queremos decir, no, estamos aquí en la alta esfera, estamos en los mejores, este es pecador, este no puede estar. Hoy estamos diciendo, no nos vamos a contaminar, pero ¿sabe algo? Jesús no solamente descendió, sino lo tocó. Y cuando lo tocó, fue limpio. Hoy creo de parte de Dios que Jesús quiere volver y tocar a las personas. Nunca habrá un avivamiento sin antes una crisis. Siempre en medio de la crisis la gracia de Dios se hizo manifiesta. En medio de la Primera y Segunda Guerra Mundial fue donde empezó el avivamiento del pentecostalismo. ¿Sabe por qué? Porque en medio de la necesidad Jesús desciende y toca. El evangelista Billy Graham, Dios lo hizo nacer en medio de la peste negra. El gran avivamiento en la calle Azusa sucedió con los negros que en ese tiempo eran perseguidos. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no vino el grande, Jesús viene aquel que está enfermo. Hoy medio nosotros sabemos que alguien tosió y nosotros queremos rechazarlo, separarlo. Claro, cuídate lo máximo que puedas. Pero aún si estás enfermo, hay alguien que no te discrimina y es el poderoso Jesús que viene y te toca, y cuando te toca te sana. Quiero ser sano. Y fue limpio. ¿Sabe algo? Dicen que la vacuna contra el COVID no ha sido inventada, fue inventada desde antes que esto existiera. Y es la gracia de Jesús en medio de nosotros. Yo quiero animarte a que hoy puedas entender que la gracia de Jesús es la única que te puede limpiar, te puede guardar. Quiero que hoy podamos entender que Jesús tiene toda nuestra vida guardada en Él. Vuelvo a decirte, cuídate, déjate, haz todo lo que puedas hacer, pero entiende que la voluntad de Dios se hará manifiesta en ti y ella es buena, agradable y perfecta. Quiero finalizar diciendo, dice la palabra, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Quiero terminar con esto. Jesús, al final, muestra un agradecimiento ante la gracia de Él. Quiero decirte algo. Yo creo que Dios hoy puede hacer milagros en tu vida, pero es tiempo de ser agradecido. Y entienda que Jesús es el único que puede sanar tu vida. Jesús es el único que puede rescatar tu alma. Jesús es el único que puede perdonarte. Por eso, ante esa gracia infinita de Dios, hoy quiero animarte a que puedas saber que hay un Dios que puede hacerlo. Y ve y preséntate delante del Señor, testifica de lo que Dios puede hacer. Solamente Jesús puede hacer algo en tu vida. Jesús puede sanar.
Jesús puede restaurar, Jesús puede hacer lo imposible. Y si estás enfermo, quiero que hoy entiendas que a través de estos medios Jesús te puede sanar. Porque no soy yo como predicador, no soy yo como pastor, no soy yo el que puedo dar una palabra. Dile a Jesús, si tú quieres puedes hacerlo. Y Dios descenderá y te tocará. Porque para Dios, a Dios no le interesa si tienes dinero o no tienes dinero. A Dios no le interesa cuán poderoso tú seas o cuán débil tú seas. A Dios le interesa que su gracia es infinita por encima de todo. Permíteme orar. Padre, en el nombre de Jesús, puedo creer que tú puedes descender y mostrar tu gracia y que tú puedes sanar cada vida. Oh Dios, tú puedes obrar. Si quieres, puedes hacerlo. Tú has descendido para mostrar el poder de tu gloria. Tú has descendido para mostrar el poder de tu gracia. Tú has descendido para mostrar que tú puedes hacer lo que parece imposible. Tú has descendido para mostrar que tú eres Jesús y que tú eres el que puedes hacerlo. Por eso quiero pedirte que tú puedas tocar nuestras vidas. Que cada aquel que esté enfermo hoy pueda recibir el milagro bajo tu gracia. Si tú quieres, puedes hacerlo. Hoy muestra el poder de tu gloria y que se testifique y se glorifique al único Dios sobrenatural, al único Dios que puede hacer lo imposible, a ese Dios sobrenatural. Padre, en el nombre de Jesús, hay una palabra la cual se dio y la manifestación de tu gracia se hace visible para hacer lo que es imposible. Hoy en el nombre de Jesús, oh Dios, creemos que si quieres, puedes hacerlo. Manifiéstate bajo el poder de tu gracia y bajo el poder de tu espíritu. Haga visible lo que solo tú puedes hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, en el nombre de Jesús quiero pedirte de una manera especial por la familia, oh Dios, de la señora Marlene, oh Dios, la familia también del doctor Carlos Hernández, oh Dios, que han perdido sus seres queridos. Hoy tú puedes hacer manifiesto el poder de tu gracia y tú puedes obrar en medio de su vida. Tú puedes sanar bajo el poder tuyo, tú puedes dar tranquilidad y paz a sus corazones. Sabemos que han perdido su ser querido, pero tu mano puede obrar en el nombre de Jesús. Padre, pido por Carolina, la esposa del doctor Carlos. Pido que tu mano también pueda obrar en medio de ella y tú puedas obrar en medio de su familia, puedas restaurar bajo el poder tuyo. En el nombre de Jesús, creo que si tú quieres, puedes hacerlo en Cristo Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, también bendigo la vida de tus hijos que han decidido honrarte. Oh Dios, y bajo el poder de tu gracia, tú te haces manifiesto. Tú obras de una manera especial. Oh Dios, bendice a tus hijos, prospéralos. Oh Dios, trae cada día y abre los cielos sobre ellos. La bendición de tu gracia se haga visible en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, adoremos a Jesús y terminemos en adoración al Padre. ¿Sabe? Dios hoy puede hacer un milagro en tu vida. Te bendigo. Honro tu vida. Usted que ha sido fiel al Señor, bajo el poder de la gracia del Señor, ya estamos iniciando el proyecto que dije con las muchachas que están vendiendo su cuerpo. Sabemos que Dios puede restaurar. Pido sus oraciones para que la manifestación de Dios se haga visible a través de sus vidas y a través de la gracia del Señor. Te bendigo en el nombre de Jesús.